de parte de Dios. Qué bueno que usted esté atento al mensaje de Dios. Qué bueno que usted anhele una palabra de parte de Dios. Mire, en Esther capítulo 4, verso 14, mire lo que dice ahí la palabra del Señor. Esther capítulo 4, verso 14. Esther capítulo 4, verso 14. Dice la palabra del Señor: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, de alguna otra parte. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Le repito nuevamente, dice la palabra del Señor allí: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Damos gloria a Dios por esta palabra que sé que va a edificarnos y va a complementar lo que Dios a través de su Santo Espíritu quiere forjar en sus corazones. Porque esta palabra es clave. ¿Qué es lo que necesita la humanidad en este tiempo? Aunque no lo noten y aunque de pronto lo pasen por desapercibidos, la humanidad, los hogares, las familias necesitan respiro y liberación. Y si en este caso el personaje del cual vamos a hablar decía Mardoqueo a su hijastra, ¿sí?, a su sobrina, porque él la tomó como hija después de que sus padres murieron. Usted puede leer el libro de Esther y ahí se va a encontrar con la historia de la reina Esther, esposa del rey Asuero, ¿sí?, uno de los emperadores del imperio medo-persa. Usted puede ver que Mardoqueo le dice esto a ella con el objetivo de comprometerla. Y no solamente esto le está diciendo porque es insólito que usted, estando en esa posición, como si nada, deje morir a los judíos. Porque en ese tiempo se había declarado la muerte de todos los judíos en el reino, de todos los judíos en el imperio. Imagínense, iba a haber una gran masacre, iba a haber un gran genocidio. Y Mardoqueo le estaba diciendo a su sobrina, a la que tomó por hija porque los papás de Esther o Hadasa habían muerto, así se conoce en hebreo, ¿no? En hebreo el nombre de ella es Hadasa o Hadasha. Luego le colocaron el nombre de Esther porque estaba en medio de un pueblo gentil. Y así como a Sadrach, Mesach y Abednego, ¿cuántos se acuerdan de esa historia? Sadrach, Mesach y Abednego, a ellos les pusieron esos nombres porque realmente se llamaban Misael y otros nombres hebreos. Les cambiaron los nombres. A la reina Esther le pusieron Esther, pero ya normalmente se llamaba en hebreo Hadasha. Le decía Hadasha a Mardoqueo: para esta hora es que tú has llegado a esta posición. Y es insólito que tú, estando en esta posición, dejes morir a los pradereños. Es insólito que tú, siendo hija de Dios, es insólito que siendo tú conocedor de este santo evangelio, dejes morir a un pradereño en la oscuridad. Dejes morir a un pradereño en el pecado. Es insólito que tú, teniendo este entendimiento y este conocimiento que por Cristo has recibido, renuncies al privilegio de llevar a alguien a la luz de Cristo. Por eso es necesario que tú y yo entendamos
de que el Señor nos ha dado el privilegio, amada iglesia, de llevar este evangelio, este mensaje del reino a todas las personas que necesitan este mensaje. La pregunta es, ¿tú lo necesitas? En el primer punto podemos encontrar lo siguiente: Dios obra a través de personas comunes en momentos extraordinarios. Les repito, Dios obra a través de personas comunes en momentos extraordinarios, como dice en Esther capítulo 4 verso 14. Esther era una persona común y corriente, pero Dios abrió una puerta. Diga conmigo, Dios abrió una puerta. ¿Y cuál fue la puerta que le fue abierta a una judía que nada tenía que ver con ese pueblo gentil? ¿Qué era Esther? Nombrémosla. Era Hadasha. Antes de ser Esther, ¿qué era ella? ¿O qué es? Hebrea, judía. Y para ocupar un cargo de estos, ¿qué tenía que pasar? Que fuera parte de la realeza. Pero resulta de que Dios abrió una puerta en favor, no de Esther, no de Hadasha, sino que Dios abrió una puerta en favor de una multitud de almas que necesitaban de la salvación, porque habían hecho un decreto de muerte. Oiga, ¿sabe qué significa un decreto de muerte? Era que los iban a borrar de la tierra, iban a masacrar a un pueblo por medio de un decreto injusto, un decreto arbitrario, impuesto de manera perversa por un prejuicio de un hombre que solamente quería era que los judíos dejaran de existir. ¿Cuántos se acuerdan de ese personaje? Y el silencio reinó. Amán. Comamos Biblia. Menos profetas de YouTube, menos profetas de Facebook, amada iglesia, amado hermano. Esther no era una guerrera ni una profetisa. Oiga, Esther, ¿qué era? Diga conmigo, una mujer común y corriente. No era ni Débora, ni tampoco era una profetisa o una guerrera, no era ninguna de esas cosas. Porque normalmente la gente se va detrás de los rangos. Mira, hay gente que ha llegado al error de creer de que los ministerios son por rango, que el mayor, el general es el apóstol, y que de ahí sigue el brigadier general, que es el profeta, y entonces todos nos sujetamos al apóstol. No. Le corrijo si usted tiene ese concepto. Los ministerios servimos delante del Señor 1, 2, 3, 4, 5 en pro de la obra. No que uno es mayor que el otro. Entienda esto. Y por eso es que ha venido esa falsa doctrina de que las iglesias que no son, donde los pastores no son profetas ni apóstoles, entonces yo no me sujeto. Hay gente que ha venido con eso. La Biblia dice que tendrán un rebaño y tendrán un pastor. ¿Quién lo determinó? Jesús. ¿En qué texto bíblico? En Juan capítulo 10, verso 16. Tengo otras ovejas que no son de ese rebaño, a ellas debo traer, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Y tendrán un rebaño y tendrán un pastor. Ese es el orden del cuidado ministerial. Y todos los ministerios fungen en pro de la obra. Aquí ninguno es más grande que el otro, y no existen niveles de unción. Eso es una falsa doctrina. No existe tal cosa como los niveles de unción. Simple y llanamente somos instrumentos en las manos de Dios, y la unción es del Espíritu Santo, pero el que nos usa es el Señor a través de su Santo Espíritu, y nos usa como Él quiere y como Él ordena y en el momento que Él establece, porque para Él es la gloria, la honra y el honor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hago ese paréntesis allí. ¿Sabe por qué?
Porque como Esther no era profeta y como Esther no era una guerrera, entonces muchos de pronto dirían: no, pero es que, ay, es que no, le falta unción. Es que no, es que no me da el nivel. No. Simple y llanamente, por designio divino, Dios permitió que se abriera la puerta. ¿A favor de quién? A ver, ¿a favor de quién? De un pueblo. Gloria al Señor. Me encanta que me comprendan, porque es que la gente piensa de que la exaltación es personal. No, es que Dios me llamó para ser pastor, para que tenga una camioneta, carro, casa y finca. Mentiras. Si Dios te ha comisionado como ministro del Señor, es para que hagas lo que Dios ordena que debes hacer. Si Dios te ha llevado a que seas una persona, que tengas una empresa y estés empoderado económicamente, es porque Dios te ha otorgado esa unción y ese privilegio y te ha abierto esa puerta. ¿Para qué? Para que seas tacaño. Si Dios te ha empoderado económicamente, es para que bendigas la obra del Señor. Ahora no piense el que dice: no, es que yo no, como no estoy empoderado, entonces me hago el de la oreja gorda. No quiero hablar de esa manera. ¿Por qué? Porque fue en favor de un pueblo. Si Dios te exalta, si Dios te posiciona, si Dios te levanta, si Dios te lleva a un lugar de privilegio, amada iglesia, no es para que te envanezcas. Si Dios te ha puesto en esa empresa, si Dios te ha puesto en esa universidad, si Dios te ha puesto en ese lugar, es para que haya respiro y liberación en ese lugar. No me han entendido. ¿Qué pasó con José? ¿Cuántos se acuerdan de José y sus hermanos? ¿Quién era José después de salir de la prisión? ¿Qué cargo asumía José? Era el gobernador ¿de dónde? Diga, del imperio egipcio. Eso era José. En ese tiempo, una de las potencias mundiales, Egipto. ¿Y qué era José? El emperador de Egipto. Y cuando se encontró con sus hermanos, ¿qué le dijo? Sus hermanos estaban asustados. Los había probado antes, pero estaban asustados los hermanos de José. ¿Sabe por qué? Porque ellos habían cometido un grave error en contra de su hermano. Lo habían vendido. Primero habían determinado asesinarle. Primero habían determinado dañarle. Pero él siguió así, avanzando en su proceso, desarrollando el proceso, viviendo el proceso, hasta que llegó a ese lugar. Diga conmigo: un lugar de privilegio. Y como le digo, la puerta, ¿para quién se abrió? ¿Para José o para un pueblo? Eso, me alegro de que usted esté entendiendo el mensaje de Dios. ¿Qué le dijo entonces José a sus hermanos cuando ya les dijo: no tengan temor, soy yo, José, no tengan temor, porque para preservación de vida hasta este lugar me ha traído el Señor? Qué lindo cuando hay alguien que la tiene clara, ¿sabe? José era un hombre que tenía las cosas claras. Dios no lo había puesto como gobernador para que se envaneciera, para que se apacentase a él mismo. No, Dios lo había llevado a ese lugar para provisión, para salvación, para respiro y ¿qué? Salvación. Hermanos, si nosotros nos callamos, respiro y salvación de algún lado va a venir. Pero le digo que es lo peor que nos puede pasar a nosotros los cristianos, que hemos sido puestos en este privilegio. Oye, usted y yo tenemos un privilegio. ¿Sabe por qué? Porque con Cristo estamos juntamente sentados en lugares celestiales. Eso es lo que somos tú y yo.
Dios, a través de su sangre preciosa, de la sangre del Cordero, nos ha concedido el privilegio de estar con Él y participar de su reino. Yo te pregunto, ¿qué más privilegio buscas? ¿Qué otro privilegio buscas, amada iglesia del Señor? Tenemos un gran privilegio que nos empodera, que nos establece, que nos fundamenta. ¿Sabe por qué y para qué? Para ser la puerta abierta para un pueblo. ¿Y cuál puerta abierta? Puerta de salvación. Nuestra comunidad está necesitando salvación. Nuestra comunidad está necesitando de hombres y mujeres que entiendan este mensaje que Dios está ordenando a su pueblo, a sus hijos. No vengas a decir de que no estás posicionado. Sí, estás posicionado. Estás en la roca que es Cristo, la fortaleza de los siglos. No te dejes mentir por el enemigo, no te dejes engañar por él. Ella no era una guerrera ni una profetisa, sino una joven judía huérfana. ¿De quién estamos hablando? Vuelvo y le repito, una joven judía huérfana. ¿Qué estaba pasando con los judíos por ese tiempo? Ellos habían sido deportados, no eran una nación. ¿Qué pasaba con los judíos? No eran una nación, estaban esclavizados, otros estaban de servidumbre. La pregunta es, ¿cómo es posible que un esclavo salte de ser siervo a ser rey? Diga conmigo, solo la mano de Dios puede hacerlo. Solo el designio de Dios. Amén. Entonces uno muchas veces piensa, no, es que la estoy pasando bueno en este momento, hasta que el Señor nos coge y nos centra, nos ubica, nos dice, es que yo lo puse a usted aquí, es para esto, esto y esto. Lastimosamente eso no le pasó a Sansón. ¿Cuántos se acuerdan de Sansón? Sansón tenía el don, la fuerza, y tenía también un llamado. Miren la diferencia entre el don y el llamado. Dios, cuando nos llama, nos da dones y nos ministra su presencia para que nosotros la administremos con sabiduría, como si no fuera nuestra. Y por eso usted ve la manera en que Dios se manifiesta en este lugar. Y Dios obra en los corazones, Dios transforma las vidas. Es por esa unción de Cristo, no por mi unción. Es por el mover de Cristo y de su Espíritu, no por mi mover. De antemano usted ha visto de que yo procuro no estar imponiendo manos. A mí me gusta es que directamente el Espíritu Santo sea obrando en su vida. ¿De cuándo en vez es que impongo manos? Pero mire que Sansón tenía el don y tenía el llamado. ¿Cuál era el llamado de Sansón? Sansón estaba llamado a ser juez de Israel. ¿Qué era Sansón? Juez de Israel. Ese era el ministerio que Dios le ha delegado. ¿Y cuál era el don? La fuerza extrema. Pero ¿saben qué pasó? Sansón se concentró más en el don que en el ministerio. Sansón se concentró más en el don que el ministerio. Se volvió vanidoso con el don. Y así he visto muchos siervos y siervas que se vuelven vanidosos, orgullosos con el don. Y el que se vuelve orgulloso con el don pierde el ministerio. El que se desenfoca y no entiende que el don es para que haga bien su ministerio, se desenfoca. Y no estoy hablando solamente del don de Sansón, sino del don que tenía Esther. ¿Cuál era el don que tenía Esther? A ver, alguien bien espiritual que comprenda
la unción que Dios le estaba entregando a Esther. Si usted está leyendo y está siguiendo el mensaje, se va a dar cuenta de la revelación que Dios está dando a nivel de lo espiritual que está derramando sobre Esther. ¿Qué don tenía Esther? La humildad es un don. A ver, ¿qué otro don? ¿Qué han visto ustedes en la administración de Esther? Estoy hablando de dones. Alguien ya habló de la humildad, y la humildad es un don y también hace parte del fruto. Esther tenía un poder. Oiga, Esther ya tenía un poder político y espiritual, porque no solamente ella era reina, sino que también tenía el privilegio de tener su adoración a Dios. Ella era una reina y también una sacerdotisa delante del Señor. Tenía la capacidad de ministrar en la presencia del Señor y orar. ¿Sabe por qué? En un tiempo tan difícil como el que estaba viviendo el pueblo de Israel, no existían iglesias en ese tiempo. No habían. Allí en el imperio medo-persa no había una sola congregación en donde usted dijera: voy a ir a buscar en donde congregarme, ya que no tengo un lugar donde congregarme. Entonces la gente busca una iglesia. En ese tiempo no había. Y si la gente quería buscar a Dios, tenía que hacerlo personalmente, íntimamente, desde su casa. No había un lugar de reunión como ahorita lo puede haber. ¿Cuántos dan gloria a Dios por su lugar de reunión? No había un lugar de reunión. No había ni siquiera sinagogas. Y si las había, eran muy escondidas. Porque no podía haber otro culto diferente al que establecía el imperio. Entonces, Hadasha o Esther, de ser una huérfana judía, fue convertida en reina. Sin embargo, Dios la colocó en una posición clave para cumplir su propósito. En 1 Corintios capítulo 1 verso 27 dice la palabra del Señor. 1 Corintios capítulo 1 verso 27: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Mira, no te dejes llevar por la altura o por esos moveres raros de unción que a veces ocurren. No te dejes llevar por eso. Es el carácter. Siempre aquí lo he enseñado, ¿sí? Pero el Señor dice aquí claramente que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, según el mundo, ¿no? Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Significa de que Dios va a usar a una persona común y corriente. Dios usa a una persona que se deja usar y que es humilde. Hermano, no traduzca la presencia de Dios y la unción como obres raros. Es que yo siento una cosita que me sube y me baja. No, hermano, no, esa no es la unción. La unción es la que transforma. La unción es la que labra un nuevo hombre en ti. Y la unción es la que te santifica para que seas una verdadera criatura en Cristo. Vamos a otro texto bíblico. Romanos 8:28, por favor. Romanos 8:28. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. La reina Esther fue puesta allí con un propósito. Fue por el propósito de bendecir a un pueblo, una nación que necesitaba el favor de Dios. Dios te ha puesto en pradera. ¿Ah, no? Entonces estás en otra galaxia.
Dios te puso aquí, en ese lugar en donde tú dices sí que hay huecos, esta cantidad de huecos. Ojalá viviera en Madrid, ojalá viviera en Santiago, ojalá viviera en Cali. Allá no hay tantos huecos. Mira, tantas palabras necias hemos dicho. Hay gente que se ha atrevido a decir: en Pradera no pasa nada. Hermano, aquí pasa mucho, porque aquí está Dios. Aleluya. Aquí pasa mucho. Y a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Dios mueve sus fichas. Dios está moviendo su agenda celestial en favor de Pradera. Y en su agenda celestial está planeado la transformación de este municipio. ¿Y qué crees? El protagonista puede ser tú. El protagonista, la protagonista eres tú. No te saques. No sigas diciendo más: Señor, heme aquí, envíalos a ellos, porque así no dice la Escritura. La Escritura dice: Señor, heme aquí, envíame a mí, yo iré. La Escritura dice: hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas de paz. Qué bendición cuando tú y yo tenemos ese sentir de Esther. Y yo creo que Esther, quizás su tío fue usado para redarguirla, para inquietarla. Su tío fue usado por Dios para inquietarla, pero ya Dios venía inquietándola. Esther venía siendo inquietada. Y yo creo que el Señor le mostraría: el Señor, de un momento a otro, el rey Asuero me escogió como su reina. ¿Qué será lo que está pasando? Léanse en el capítulo 2 y el capítulo 3 en la casa. Les recomiendo que se lo lea completo. Es una gran bendición. Yo ayer me lo leí completo. Y qué bendición, hermano, todo lo que ocurre ahí. Hay que repasar las Escrituras. Y uno se da cuenta de la gran salvación que Dios hizo. Cómo cambió los planes de Amán de destrucción en sí misma. Oiga, Él levantará, hermano, las emboscadas de ellos contra ellos mismos. Así está escrito. Y por un camino vendrán nuestros adversarios, y por 7 huirán delante de Él. Aleluya. Porque Dios está delante de su pueblo. Él es nuestra delantera y nuestra retaguardia. Él es nuestra izquierda y nuestra derecha. Y Él nos dijo claramente: no tengan temor, toda potestad me ha sido dada en la tierra, en los cielos. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones. Y esta es su nación. ¿Cuántos creen que Pradera es su nación? Si Dios lo hubiera llamado a otro lugar, allá lo había mandado. Y te digo, y te lo advierto con todo respeto, cada quien tiene la libertad de moverse para donde quiera. Se lo advierto bíblicamente. Si Dios no lo mueve, no se mueva, hermano. No se mueva por economía, no se mueva por ganar más, no se mueva por plata, que es que allá pagan en euros, allá pagan en dólares, que allá pagan yo no sé qué. Hermano, no se mueva por eso. Si Dios lo va a mover, que sea Dios que lo mueva. Porque si usted se mueve por emoción, si usted se mueve por cosas, mire, Dios va a estorbar tantas cosas de tantas maneras. Pero llega un momento en donde tu insistencia y tu obstinación hacen de que Dios ya no se interponga más. Y dice: hágale pues, si quiere tantas ganas de irse, váyase. Es bueno, si uno va, ir bajo el poder de la mano de Dios. Porque el mismo Dios que está allá es el Dios de aquí. El mismo Dios
está en todas las naciones. Pero si Dios nos mueve, es Él el que nos debe mover. Es porque Él mismo nos proveerá y es porque Él mismo nos abrirá las puertas. Es porque Él mismo nos establecerá en el lugar donde nos haya enviado. Pero tu grado de influencia ahí está, está a tu lado, ahí está en tu cuadra. Tu grado de influencia, tu rango de influencia está allí. No está en Palmira, no está en Cali, porque ahí tú no estás viviendo. Ahí está tus vecinos, ahí están tus familiares. De antemano, no le vayas a dar más mal testimonio a tus familiares, porque hay personas que dicen: yo no entiendo por qué no llegan, pero están viendo tu mal genio, están viendo tu mal comportamiento, están viendo tu mal testimonio, tus reacciones bruscas, tus actitudes necias. Están escuchando cómo murmuras del pastor, cómo murmuras de tu iglesia, y después, como si nada, viene así cara pálido, vas y le predicas a tu familia. Hasta que algunos, mire, a veces esa gente de tu familia es más sabia que tú, porque ellos nada más te escuchan y callan. Ay, es que el pastor esto, ay, es que el líder esto, ay, es que la iglesia esto. Y así como si nada quieres que ellos lleguen a los pies de Cristo. Y después, cuando vas a predicarle, alguno se levantará y dice: ¿para qué? ¿Para qué yo voy para allá? ¿No es que sufre mucho allá? ¿No es que estás que te vas de ahí? Y por eso la iglesia pierde fuerza evangelística. La iglesia pierde fuerza evangelística, porque Dios nos ha ordenado que vayamos y hagamos discípulos. No nos ha ordenado que vayamos y murmuremos delante de ellos. Qué triste un líder que se le ordena: haga esto, qué jartera, y esto y lo otro, y no, a ver, voy a abrir la célula, vea, ¿por qué no vino? En esa actitud, ¿sabe lo que dice Dios? Dios dice: no le voy a dar ni un alma por tener esa actitud. Porque el reino de los cielos se hace ¿con qué? Con amor, con perseverancia, con dedicación, con esmero, conscientes de que lo estamos haciendo para Dios. No estamos levantando reino para un hombre, estamos levantando reino para Cristo, porque no es una persona la que va a ser exaltada, sino que un pueblo va a ser glorificado en Cristo para salvación. Y tú vas a ser el intermediario. Tú vas a ser el intermediario. Dios puede usar a cualquier persona sin importar su trasfondo histórico, siempre y cuando se haya arrepentido y sea una nueva criatura. Dios no usa, aunque Él dice que las piedras hablarán, ¿sí? Y es raro, porque aún hasta el diablo lo manda con razones y bendiciones porque Dios es soberano. ¿Cuántos lo creen? Pero Dios puede usar. Dios no solamente usa a los zarcos claritos, Dios no usa solamente a los monos, a los rubios, no, Dios usa a todos los que se disponen. Al indio, al cholo, al mulato, ¿sí? Al zambo, a todo el que se disponga para decirle: Señor, envíame a mí, yo iré. El silencio y la pasividad, oiga, en tiempos de crisis traen consecuencias. Me voy a la siguiente parte del texto. Mire, el tiempo y la pasividad, el silencio y la pasividad en tiempos de crisis traen consecuencias. La iglesia no puede callar. Oye, mi iglesia, no puedes ni debes callar. Proverbios capítulo 24, 11 y 12. Ay de aquel que calla este santo evangelio, que no le dé vergüenza. A mí no me da pena pararme en el Fruver y decir: el Señor dice tal y tal cosa, la palabra del Señor ta. A mí no me da pena pararme en el parque o levantarme en el bus y predicar. Lo hemos hecho con mi esposa.
Tenemos años de evangelio, 26. Ella tiene más que yo, ya voy para 27 años de evangelio. Y no me da vergüenza anunciar a Cristo. Porque dice la palabra, y no lo hago por temor por esa palabra: el que se avergüenza de él delante de los hombres, él se avergonzará, ¿sí?, delante del Padre del tal. Mire lo que dice allí, Proverbios 24, 11 al 12. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte, porque si dijeres ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá. ¿Quién es ese? Dios. Y dará al hombre según sus obras. Si usted se calla, hermano, tiene su problema con Dios. Si usted y yo cerramos la boca, tenemos nuestro problema con Dios. Mire, estimado líder, si usted de lo que por fin me deshice de esa senda, aténgase a las consecuencias. Porque la Biblia dice, mire, escuche bien: maldito el que hiciere la obra del Señor indolentemente. Si Dios nos ha dado el privilegio de hacer su obra, tenemos que hacerlo con dolencia, tenemos que hacerlo con compromiso y tenemos que hacerlo con amor. Aleluya. Aleluya, aleluya. Dios nos ordena de que libremos a los que son llevados a la muerte, que salvemos a los que están en peligro. No se calle, insista. Mira, a mí me tocaba y me ha tocado también poner el pie en la puerta. A mí me han escondido, pero yo insisto. Bueno, no me abren, vuelvo al otro día. Y me ha tocado que hacer de las veces de espía. Ahí salió. Jesucristo le ama, tiene un plan maravilloso para usted. Arrepiéntase y conviértase, porque el juicio viene pronto. Así me ha tocado insistir. No falta el que dice: no, es que todo el mundo, nadie quiere eso. La gente es rebelde. Siga así. Y ese no es nuestro ADN. Nosotros, como Misión Cruzada Cristiana, somos una misión misionera y evangelística. Y todos nuestros antecesores hacían lo mismo, hermano. ¿Y cómo cree entonces que el apóstol Alfonso Díaz, cuando llegó aquí, a esta parte del suroriente, siendo él con su familia, eran cuatro en ese momento, cómo creen que ahorita hay casi 100 iglesias en esta región, en esta sola región, bajo esta denominación, bajo este concilio de iglesias o federación de iglesias, Iglesia Cruzada Cristiana? ¿Cómo creen? Esto fue con perseverancia, insistencia, con orar, con ayunar, con vigilar. Señor Dios Todopoderoso, prepárame, Señor. Si tú ves que no soy digno de que me entregues tus almas, perdóname, Señor. Perdóname si las he descuidado. Perdóname, Señor, si me han entregado un dato de alguna persona para visitar y me he desentendido. Ni siquiera le he llamado. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, si simplemente me he dedicado a ser un asistente en tu iglesia. Perdóname cuando tú me has dado salvación y lo que de gracia he recibido, de gracia debo dar. Porque esta es la imposición que el Señor Jesucristo nos ha dado, no el pastor. La gente piensa que es el pastor que insiste, que incomoda. No, es el Señor Jesucristo que nos insiste a que cumplamos la gran comisión, que nos inquieta a que cumplamos la gran comisión. Santiago capítulo 4, 17. Santiago capítulo 4 verso 17. Mire lo que dice ahí la palabra del Señor. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es que pecado. Ahí lo tienes.
Santiago capítulo 4, verso 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es que pecado. Hay de aquellos que sabemos de que tenemos un llamado a la gran comisión como iglesia y nos quedamos callados. Hay de los atalayas que se duermen. Hay de los atalayas que ven que viene el juicio y se duermen. Hay de los pastores que se apacientan a sí mismos. Hay de los líderes que se apacientan a sí mismos. Porque a eso no nos ha llamado el Señor. Dios nos ha llamado a que cuidemos la grey. Dios nos ha llamado a que metamos el pecho al infierno por las almas en nombre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Dios no te ha llamado a simple y llanamente a que te congregues. Dios te ha llamado como Esther a que reacciones y sepas que en tu comunidad hay alguien que necesita que le extiendas tu mano para salvación. Hay alguien postrado espiritualmente. Hay alguien en peligro de muerte espiritualmente. Hay muchas personas que están yéndose a una eternidad sin Cristo porque la iglesia calla. Porque la iglesia no se le hace fuego a este mensaje. Salimos de la pandemia y quedamos relajados. Nos enseñamos a devocionales online. Nos enseñamos a ayunos online. Ya no queremos venir a la iglesia. Mire, en la iglesia ayunamos. Aquí los sábados a las 9 de la mañana hay ayuno, pero brillan por su ausencia. Y uno sabe que hay personas que pueden venir a participar, pero no. Porque eso es el mal que nos dejó la pandemia. La iglesia está muy ocupada. No puedo, no tengo tiempo. ¿En qué momento te convertiste nuevamente en un esclavo o en una esclava, amada iglesia? Porque el que no tengo y no puedo, eso solamente lo pronuncia un esclavo. Pero un libre dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Dónde está tu fuerza? Por emociones, por situaciones familiares, por salud. Mire, aquí habemos personas que tenemos problemas de salud y con todo y eso estamos sirviendo al Señor. Uy, hermano, el vecino nos dio una serenata esta mañana, esta madrugada. Yo si acaso dormí 2 horas, 3 horas. Y usted me ve aquí lamentándome. Usted ha visto que el mensaje bíblico no tiene poder ni la unción que el Señor determina para él, ni la fuerza para predicar. Si la tengo, porque hay de mí si no lo hago bien, hermana iglesia. Y tú y yo tenemos un compromiso. Dios nos llama a que lo hagamos bien. Dejemos esa dormidera. Hay gente, hay cristianos muy dormilones. Hay cristianos dormidos en los laureles. Ya voy, si lo hago. Le delegan un alma. Esa no contestó. Dio un número equivocado. Dios tiene tiempos y propósitos definidos para cada uno según Esther. En Eclesiastés 3:1 dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y en Jeremías 29:11, mire lo que dice la palabra del Señor. Jeremías 29:11: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová Dios, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Yo creo fielmente de que nos va a tocar que comprar más sillas. Yo creo fielmente de que vamos a tener el grupo de alabanza completo. Yo creo fielmente de que no solamente tendremos 16, 17 líderes, sino que tendremos más de 100 líderes en el nombre de Cristo. Y no porque se van a venir de otra iglesia, sino que aquí van a ser engendrados para la gloria y honra de Cristo. Aquí van a ser rescatados, van a ser abiertos sus ojos. Aquí en este lugar van a entender la voz del Maestro.
Aquí en este lugar van a ser llamados. No porque vengan de otro lugar, porque personalmente le digo, la Misión Cruzada Cristiana no es una colcha de retazos. La Misión Cruzada Cristiana, una iglesia se forma con gente que viene de otros lugares, sí, pero literalmente la iglesia debe ser formada con nacidos. Es lo más lindo que puede ocurrir. No es que me lo traje acá, pastor, es que me lo traje porque me dijo que estaba muy aburrido allá, entonces yo no sé qué. No, hermano. No, hermano. Ese no es el orden de Dios. Y saben que aquí les he enseñado, debemos respetar el rebaño de las demás iglesias. Debemos respetar la honra de los demás ministerios. Amén. Los demás ministerios también han pagado su precio por esos ministerios, así que respetemos y honremos. Dios los va a traer, Dios los va a levantar. Diga conmigo, de aquí y de aquí vendrán. Se van a sentar a su lado obreros fieles e idóneos, se van a levantar de tus lomos en el nombre de Cristo. Porque sabes que tú eres una persona común y corriente, pero le has dicho al Señor: Señor, aquí estoy para servirte. Haga las cosas bien. No manche el llamado con necedades ni murmuraciones. No manche el llamado con quejas, con excusas, con argumentos. No lo manche. Si Dios a usted le ha dado el privilegio y le ha entregado algo, cuando lo devuélvalo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Y así pasó en ese reino. Y muchos de esos reyes, de esos imperios, terminaron adorando y sirviendo al Dios vivo por el testimonio de mujeres como Esther, de hombres como Daniel. Y gran parte de estos textos bíblicos que estamos viendo fueron escritos en arameo. ¿Sabe por qué el arameo? Porque ese era el lenguaje que hablaban los medopersas, arameo. Y usted sabe que la Biblia fue escrita ¿en cuántos idiomas? En 3: hebreo, arameo y en griego. ¿Y qué textos tienen arameo? ¿Sí? Daniel, Esther, los libros de Esdras, escritos en arameo. ¿Por qué? Porque estos libros fueron escritos en ese tiempo en donde hubo esa diáspora o la dispersión, o que el pueblo de Israel y el pueblo de Judá fueron deportados, llevados como esclavos. Pero Dios siempre levantó una Esther, un Josué. Dios siempre levantó un Moisés. Dios siempre levantó un Jacob. Dios siempre levantó un Abraham. Dios siempre levantó una Débora. Dios siempre levantó una María Magdalena. Dios siempre ha levantado a un hombre como tú o como yo, que estén dispuestos a marcar la diferencia y hacer respiro y salvación para el lugar donde Dios te estableció. Ponte sobre tus pies, amada iglesia. Dios te